Como resultado de uno de los acuerdos de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y como gestión también del Ministerio de Agricultura, de la Agencia Nacional de Tierra y en coordinación con la Escuela Lara Bonilla, hoy nos encontramos aquí con los jueces de restitución y por supuesto los magistrados que han proferido sentencia a favor de los pueblos indígenas y que se vienen estudiando numerosas sentencias que ha interpuesto en su función administrativa la Unidad de Restitución de Tierras en implementación del Decreto Ley 4633. Este es un espacio donde convergen jueces y magistrados, es decir, la parte judicial del tema de restitución y por otra parte el componente administrativo en función de la Unidad de Restitución de Tierras con algunas funciones u órdenes judiciales delegadas a la Agencia Nacional de Tierra y por supuesto a la Superintendencia de Notariado y Registro. Hoy presentaron en diferentes sesiones de trabajo y por supuesto en diferentes paneles reflexiones acerca del balance sobre cómo se ha implementado este decreto ley, cómo ha podido avanzar, cuáles son los desafíos, cuáles son los retos y algunos casos ejemplificantes como el caso Tugueca, que fue un caso exitoso donde convergió el tema administrativo, judicial, post-fallo y por supuesto la implementación de ese reconocimiento en la formalización de la Agencia Nacional de Tierras. De igual manera, la Comisión ha estado participando con diferentes ponentes donde hemos puesto sobre el escenario reflexiones acerca de los desafíos que hemos identificado frente a la implementación del decreto ley, pero también poniendo a disposición los informes, los resúmenes, los análisis que hemos hecho desde el Observatorio de Derechos Territoriales para que jueces y magistrados lo tengan también presente como un canal de información que puede ayudar a contribuir y ampliar esa información acerca de la restitución, de la importancia de los territorios indígenas para los pueblos y cómo esto puede contribuir para que las sentencias o las órdenes judiciales contribuyan a materializar los derechos fundamentales territoriales y por supuesto la restitución de tierras puedan ayudar a materializar la lucha histórica de los pueblos y esa dinámica que ha exacerbado los conflictos, esa dinámica de inseguridad que ha tenido los territorios no se vuelvan a repetir. Tuvimos la oportunidad de participar del diálogo de saberes que se llevó a cabo con jueces, juezas, magistrados y magistradas de restitución de tierras y en el que tuvimos la oportunidad de compartir algunas reflexiones gestadas desde este espacio, desde este Observatorio de Derechos Territoriales Indígenas, relativas a una mirada panorámica sobre los derechos y principios de los pueblos indígenas en el marco de la reparación integral. En particular, tuvimos la oportunidad de aportar reflexiones en dos sentidos. Por un lado, en cuanto al enfoque desde el cual este espacio aborda la exigibilidad de los derechos territoriales indígenas, tres elementos en particular: el necesario enfoque de derechos humanos y lo que eso implica, la indivisibilidad, la interdependencia, ¿no? La progresividad de los derechos. Por otra parte, el necesario enfoque étnico indígena, que retome las realidades históricas de los pueblos, que tenga en cuenta sus históricos procesos de despojo territorial. Y por último, la condición de afectados desproporcionados en el conflicto armado interno, que debe ser considerada a la hora de pensar la reparación integral. Por otra parte, tuvimos la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre algunos derechos muy importantes de los pueblos, en particular y estrechamente vinculados con los derechos territoriales, como son los derechos propiamente territoriales a la tierra, los vínculos de posesión ancestral, de propiedad, de acceso a los espacios sagrados y protección de espacios sagrados. Mi nombre es Axan Duque Gámez, director de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Hoy nos encontramos haciendo un balance del diálogo de saberes en donde la Jurisdicción Especial de Restitución de Derechos Étnico-Territoriales se reúne con las autoridades ancestrales de diferentes pueblos indígenas del país. ¿Para qué? Para analizar
todo el proceso administrativo, judicial y el cumplimiento de las sentencias de posfallo. Estamos proyectando para 2025 tener nuevos espacios de diálogos de saberes conducentes ¿a qué? A avanzar en la etapa posfallo de cada uno de estos pueblos étnicos, porque se requiere, dado que apenas estamos creando toda la articulación interinstitucional en pro del cumplimiento de los fallos étnicos, fallos que van destinados a la formalización, a la protección territorial, al fortalecimiento de las guardias indígenas, pero también analizar aspectos de seguridad y autonomía alimentaria. El territorio es un sinónimo de paz. La autoridad étnica, al estar en nuestro territorio, nosotros podemos contribuir a la transformación social de un país. Y cuando vemos la restitución de tierras, nosotros siempre analizamos, y es, caminamos la palabra en armonía con la naturaleza, con la espiritualidad, y la restitución tiene que ser vista como eso, la restitución de derechos étnico-territoriales. Y finalmente tuvimos la oportunidad de incluir allí reflexiones muy actuales y necesarias sobre lo que es actualmente la implementación en el país del derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos indígenas, pero desde una mirada crítica también sobre el papel que ha tenido este importante derecho, pero que su relación también con el vínculo, con el conflicto armado interno, sobre cómo de la mano de este derecho, digamos, masivamente implementado de una manera no siempre muy garante de los derechos, puede terminar por exponer liderazgos indígenas, por perpetuar lógicas extractivas en los territorios cuando quiera que se adelanta en el marco del conflicto armado. En general, este evento tuvo la importancia de acercar a los jueces y juezas y dialogar sobre, desde las diferentes perspectivas también de los pueblos indígenas, de las inquietudes y de los desafíos que la implementación de del decreto ley 4633 de 2011 en particular nos convoca en el Estado para superar la brecha en la restitución en el país. Y fueron claros también, por supuesto, los desafíos, las grandes murallas también institucionales y jurídicas que hay que superar para poder lograr este objetivo. Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI, y Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Somos fuente de saber. Defendemos el sentir de los territorios.